Y este martes, por 23ª ocasión consecutiva, desde 1992, la Asamblea General de la ONU demandó el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba. La aprobación de la resolución recibió el apoyo de 188 de los 193 miembros de las Naciones Unidas. Y precisamente esto es lo que sabemos antes de entrar en debate. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció ante la Asamblea que el embargo ha producido daños económicos acumulados por más de $1 billón de dólares y que los costes humanos del bloqueo no dejan de crecer. Para Estados Unidos, el bloqueo busca ayudar al pueblo cubano a poder ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución, mientras que Micronesia, Palau y las Islas Marshall se abstuvieron. Precisamente la pregunta del día que le hacíamos a ustedes en las redes sociales, están participando activamente, lo que demuestra que es un tema que interesa y un tema que hay divisiones diametralmente opuestas. Era si están de acuerdo o no con el embargo. Y que invitamos a dos conocedores del tema y que tienen visiones diametralmente opuestas, y les doy la bienvenida. Es un gusto que estén con nosotros a los dos. El analista Carlos Alberto Montaner, escritor, conocen ustedes normalmente toda su trayectoria porque es amigo de la casa, lo mismo que Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato, también amigo de la casa, estuvo en el pasado con nosotros. Un gusto que estén los dos. Sé que tienen visiones diametralmente opuestas sobre este tema, que es algo compartido por mucha gente en las redes sociales. Hay gente que dice es necesario el embargo y hay gente que dice que es una locura. Me gustaría conocer los puntos de vista de ustedes y debatirlo de una manera civilizada y cada uno exponga los puntos. Si se quieren interrumpir, por supuesto, pueden hacerlo. Empezamos con Carlos Alberto. Carlos Alberto, dinos lo que tú piensas de este tema del embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, yo pienso, Carlos, que es una cosa realmente coherente por varias razones. Bueno, primero porque el propio gobierno de los Estados Unidos ha declarado que el gobierno cubano es un gobierno que ayuda a los terroristas, un gobierno sponsors, como dicen en la resolución del Congreso, que ayuda a los terroristas, y cosa que se demostró recientemente cuando se descubrió un barco que iba desde Cuba a Corea del Norte, nada menos que con 250 toneladas de armamentos, incluyendo aviones, que violaba, que violaba las resoluciones precisamente de Naciones Unidas. Por otra parte, durante todo el siglo XX, Carlos, se estuvo criticando a los Estados Unidos por tener relaciones indiferentes desde el punto de vista comercial con dictaduras como la de Somoza, o como la de Batista, o como la de Stroessner en Paraguay. Y se decía, y yo creo que con razón, que había una especie de hipocresía moral en proclamar la defensa de los ideales de la libertad y al mismo tiempo tener relaciones que favorecían económicamente a dictaduras como esas. Entonces ahora, en el siglo XXI, resulta que desde hace un poco antes, se critica a los Estados Unidos por hacer lo contrario. Los mismos países que criticaban a los Estados Unidos por tener esas relaciones indiferentes con la dictadura, ahora los critican por tener una posición que a los cubanos les conviene. A los cubanos los cubanos no están de acuerdo con yo no estoy de acuerdo con el embargo, salvo que es un instrumento para conseguir que en algún momento el gobierno cubano ceda y permita que los cubanos se reúnan libremente, que los cubanos tengan una oposición democrática. En otras palabras, que el gobierno cubano se comporte democráticamente. Esa es la función que ve la oposición para el embargo. No es castigar al gobierno, a la sociedad cubana, porque no se trata de eso. Se trata de presionar al gobierno cubano para que el gobierno cubano permita las libertades fundamentales, algo que de alguna forma es la misma posición que existió durante todo el siglo XX. Carlos Alberto, por la cara de Juan Carlos, me parece que no está de acuerdo contigo. Juan Carlos, ¿qué es lo que tú opinas? Bueno, buenos días. Primero un saludo para don Carlos. Bueno, tenemos 53 años esperando que esa presión funcione y no funciona. Obviamente no se puede pensar en una política no solo más incoherente, sino más contraproducente que el bloqueo. Primero que todo es incoherente porque usted no avanza la causa de la libertad y de la democracia poniéndole prohibiciones a sus propios ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Estados Unidos, prohibiciones para comerciar y para poder viajar a la isla. Es totalmente incoherente que el gobierno de Estados Unidos diga estar avanzando la causa de la libertad poniéndole prohibiciones a sus ciudadanos de esta manera. Por otra parte, tenemos 53 años esperando que esta presión del gobierno estadounidense tenga algún efecto sobre el régimen en La Habana.
y ha logrado todo lo contrario. Es más, yo creo que hasta el mismo Carlos Alberto estaría de acuerdo en decir que al régimen cubano le conviene el embargo. Primero porque le brinda una excusa bastante creíble dentro de algunos círculos, de que el estado miserable de la economía cubana es culpa del embargo y no culpa de las políticas fallidas del régimen de los Castro. Por otra parte, a nivel internacional, como lo vimos ayer en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y como lo hemos visto en los últimos años en foros como la OEA y otros organismos internacionales, este embargo le brinda al régimen cubano un escaparate internacional para presentarse como la víctima de agresión estadounidense y no como los victimarios de los derechos de los cubanos y la libertad de los cubanos. Así que, donde quiera que se vea, esta política no ha funcionado en despertar el gusanillo democrático entre los hermanos Castro y más bien ha servido para apuntalar ese odioso régimen en La Habana. Le vamos a preguntar a Carlos Alberto, ¿estás de acuerdo con lo que él dice precisamente de que este embargo le favorece al gobierno cubano que lo utiliza como excusa ante la crisis que se está viviendo? Le echan la culpa a Estados Unidos y no buscan otros factores. En ese punto me refiero. ¿Estás de acuerdo con Juan Carlos Alberto? No estoy de acuerdo con mi amigo Juan Carlos Hidalgo, no. Y no porque si eso que él dice fuera cierto, entonces los Estados Unidos debió de eliminar la política de contención a la Unión Soviética porque demoró 70 años en disolverse la Unión Soviética y demoró más de 50 años en funcionar aquello que Truman puso en marcha a partir de 1946, que fue la política de contención. Es decir, a veces estos procesos toman más tiempo de la cuenta. Por otra parte, al gobierno cubano, por supuesto, que hace todas esas campañas porque sí le interesa que vayan los turistas norteamericanos. Yo estoy de acuerdo en que cada persona debe viajar a donde crea conveniente, pero no creo que desde el punto de vista moral sea conveniente viajar a países en donde hay dictaduras de esa naturaleza que marginan a los cubanos de tantas actividades. Pero independientemente de eso, hay una sentencia del Supremo de los Estados Unidos donde dice que sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho de decirle a sus ciudadanos que no pueden gastar dinero en países que son enemigos de la nación. Es en lo que se basa precisamente la prohibición de que viajen los norteamericanos a Cuba. No es que se les prohíba viajar, es que no pueden gastar dinero. ¿Por qué? Porque es el enemigo. Y es el enemigo porque es un enemigo terrorista. Y es un enemigo que ha hecho todo lo posible por dañar a los Estados Unidos a lo largo de todo el gobierno de Fidel Castro. En cuanto a la excusa, efectivamente es una excusa que utiliza el gobierno cubano, pero la dictadura de Ceausescu en Rumanía tenía trato de nación más favorecida y eso no impedía que fuera una dictadura espantosa. Y no hay ninguna de esas dictaduras totalitarias que no que no tenga suficiente imaginación para encontrar una excusa con la cual explicar la tiranía. De manera que yo creo que eso no es un buen argumento el de mi amigo Juan Carlos Hidalgo. Vea qué curioso, porque la prohibición, por ejemplo, que tienen los estadounidenses a viajar a Cuba solo existe para este país, no existe para Corea del Norte, por ejemplo, que antes mencionaba Carlos Alberto, que es un otro régimen terrorista, o para Irán, solo para Cuba. Y tal vez Cuba, sí. No, creo que no, Juan Carlos, creo que no. Creo que hay prohibiciones. Los estadounidenses pueden viajar. Para viajar necesitan permiso para viajar. No, pero por ejemplo, hemos visto muchos turistas. Yo tengo amigos que han viajado, amigos estadounidenses que han viajado a Corea del Norte en tiempos recientes. No hay prohibición total como la que existe para Cuba. Pero vea qué interesante, definitivamente el aventurismo guerrillero y el aventurismo militar de Cuba en los años 80 y de todo, pudo haber justificado que se le pusiera a ese régimen como patrocinador de terrorismo. Pero ya desde hace años ya Cuba se dejó de andar en esas locuras. Ese barco que interceptaron en Panamá, que iba para Corea del Norte, iba lleno de tarros viejos, don Carlos. Iba un avión de 1960 y todo. No es verdad. Definitivamente no constituyen una amenaza. Iban aviones nuevos. No constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Vea qué interesante, en todos estos foros internacionales, en todos estos foros como las Naciones Unidas, el tema obligatorio es el embargo, no es la violación de derechos humanos en Cuba, no es la falta de libertades democráticas en Cuba, es el embargo. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos le ha puesto en bandeja de plata al régimen de los Castro para que ese sea el tema que se discuta en estos foros y no sea los temas que más bien le incomodan al régimen cubano. Carlos Alberto, ¿cuál es tu respuesta? No es cierto, Juan Carlos. No es cierto, durante 11 años hubo una condena en Naciones Unidas a la violación de los derechos humanos a Cuba. Esa campaña la encabezó Checoslovaquia y después la República Checa después del fin del comunismo en ese país. Y no pasó nada, porque las Naciones Unidas es una especie de foro que hace cualquier cosa. Es decir, acabamos de ver que esa misma mayoría eligió a Venezuela, nada menos que a Venezuela, como país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin ningún voto en contra. Es decir, Naciones Unidas es un organismo que no tiene ningún tipo de responsabilidad, no siente ningún tipo de responsabilidad moral, y cuando lo siente y cuando funciona así, los países lo ignoran. Por ejemplo, esas Naciones Unidas acaba de pedirle a Venezuela que libere a Leopoldo López y Venezuela sencillamente ignoró. Todo el mundo ignora las cosas que hace Naciones Unidas porque es un organismo que ha dejado de tener relevancia para la mayor parte de las cosas. En cuanto a que era un gobierno, en cuanto a que era un tipo de cargamento lleno de hierros viejos, yo no creo que los aviones nuevos que había motores nuevos, había explosivos, había muchas cosas. Además de eso, hay una relación muy estrecha del gobierno cubano con Irán. Hay una relación muy estrecha del gobierno cubano con todas las dictaduras que de alguna manera son contrarias a los intereses y a los valores y los principios del mundo occidental. Y yo creo que Estados Unidos, que tiene dentro de su población a 3 millones de personas de origen cubano, pues sí efectivamente debe tomar en cuenta la opinión mayoritaria de esas personas y la sociedad norteamericana, que es como de alguna manera se representa en el Congreso de los Estados Unidos. We the People es el Congreso de los Estados Unidos y We the People entiende que la mejor manera de enfrentarse a una dictadura a 90 millas de sus costas es precisamente con un tipo de restricciones al comercio, porque sencillamente ellos no tienen por qué beneficiar al enemigo. We are the people, nos quedamos sin tiempo, les voy a pedir disculpas, no te quiero dejar con esa idea, si sos tan amable, Juan Carlos, 15 segundos para redondear y tenemos que continuar. Nada más sí, sobre ese pensamiento. Hace poco hubo una encuesta que mostró que una pequeña mayoría de cubanos americanos en la Florida ya favorece eliminar el embargo. Juan Carlos, y tú, el otro número es Carlos Alberto. 68% piensa que es un Estado terrorista, en esa misma encuesta, el 68% piensa que es un Estado terrorista y que hay que tomar medidas contra él. Interesantísimo el debate, quedaron puntos pendientes, creo que los dos tienen razón en cuanto a lo que había dentro de este barco coreano que fue interceptado en Panamá, había elementos viejos, elementos nuevos, pero un misterio en torno a eso, y otro tema interesante para un próximo debate es la función de las Naciones Unidas, si sirven realmente las Naciones Unidas, porque como decía Carlos Alberto, creo que coincidimos los tres, no se le hace mucho caso lo que está sucediendo, no sé qué función cumple en estos momentos, pero fue un gusto, un debate civilizado y expusieron los dos muy claramente sus puntos de vista, aunque sean diametralmente opuestas. Carlos Alberto Montaner, Juan Carlos Hidalgo, un abrazo a los dos, muchísimas gracias. Buenos días.